el tema de las drogas, el tema de la sexualidad. Estos temas, si el niño, por ejemplo, el hijo no te pregunta de manera directa, ¿crees que un padre o una madre debería tratarlo con el hijo o simplemente debe ir aprendiendo y tal? Que el niño te lo pregunte de manera directa va a ir en función, literalmente, a tu grado de confianza con el niño. A mí, uno de mis hijos me preguntó, papá, ¿qué es un orgasmo? Tú imagínatelo, ¡hala! Así para cenar, ¿no? Porque no es lo mismo tu hijo de 10 añitos o tu hijo de 3 añitos a tu hijo de 17. Hay una pequeña diferencia. Pero cuando tu hijo tiene 22, existe otra gran diferencia. Pero cuando tu hijo cumple 27, ya no entras en un debate de explícame. O sea, intercambias opiniones, intercambias diferencias. ¿Tiene que existir la persona o la figura autoritaria? Yo diría que sí. O sea, no precisamente porque seas el que imponga los castigos, no sea porque les regañes, no sea por... No, el niño tiene que ver que hay alguien por encima de él, al que tiene que respetar e ir aprendiendo de él. ¿Hay algún momento en el que el padre o la madre deba pegar al hijo para educarle de cierto modo? El guantazo a la media hora se le ha olvidado. La mala expresión le dura toda la vida. Bueno chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo una persona súper especial. Es una persona que tiene una larga trayectoria en educar a niños, educar a hijos, ¿vale? Tiene 2 hijos, uno de 29, otro de 30. La verdad que es una persona muy cercana a mí, entonces pienso que puede transmitirnos mucho, sobre todo a nivel de valores, educación, saber cómo transmitir las cosas y sobre todo algo que a día de hoy pienso que se ha perdido mucho, que es la educación, educar a un hijo, ¿vale? Educar a hijos en valores, educarlo en todo aquello que tiene que ver con construirse y formarse como persona. Así que sin más dilación, muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Juan, para nosotros es muy importante entender muy bien qué es lo que tú querías transmitirle a tus hijos cuando fuesen mayores, decir, oye, mira, para mí es muy importante estas cosas. ¿Cuáles fueron esos puntos importantes? Bueno, mira, cuando tú te planteas tener un hijo o tener unos hijos, no haces un anteproyecto que dices, quiero que sea alto, guapo, que sea listo y que hable no bien. Es un plan de negocio, ¿no? No es un plan de negocio. A ver, siempre tienes unos valores arraigados que te han transmitido tus padres y que te gustaría que para ellos fuesen tan importantes o quizás más, porque ten en cuenta de que es valores heredados. Uh-huh. Esos valores son también importantes porque eres tú el que los tiene que transmitir. Tú, cuando hablo de tú, hablas tu padre, tu madre. Total. Entonces, son sus padres los que se los tienen que transmitir. Pero no se transmiten como el que hace un arte de magia, dice, ¡hala, ahora ya eres rubio! No, eso es a base de explicar 1, 2, 3... las veces que sean necesarias, infinito número de veces. Hacerles ver desde pequeños cómo es el mundo real, pero real, cuando hablamos de real, es esto es así, míralo, ahí está. Bueno. O sea, para que el niño vea que lo que le estás diciendo no es un cuento más o una historia más, sino que lo vea in situ. Son muchos los campos que tocas, drogas, alcohol, maltrato, mal hablar, insultar. Todos esos temas los vas tallando poco a poco, en base a la edad del niño. Uh-huh. Así que no es un proyecto que tú te plantees, lo vas aplicando en la medida en que también los niños te lo van demandando. Qué bueno. Porque son los que te van a decir, estoy preparado para esto. Y tú lo vas a ver. Eso claro. Se ve mucho, sobre todo desde el punto de vista de la curiosidad, ¿no? Es decir, que cuando Totalmente. Un hijo te dice, oye, pues, papá, ¿no? ¿En qué consiste esto, no? ¿Qué es otra cosa, no? Yo creo que desde ese punto de vista, la curiosidad innata, ahí es donde tienen que estar esos padres, ¿no? Para intentar explicárselo de una forma lo más pedagógica, lo más fácil posible, pero sin perder ese punto de seriedad, ¿no? No para intentar, para explicarlo.
Así. bueno. Tú ten en cuenta de que el niño tiene esa curiosidad y tú esa información se la tienes que dar. Tal y como tú la has entendido, la has estudiado y la has comprendido, o si eres de esos padres pues que no se ven con la fuerza para ponerse delante del niño a explicarle y delegan a su profesor, a su amigo o a cualquier otra persona que le vaya a dar esa información. Obviamente, si haces eso, ya no estás educando tú a tu hijo. Claro. Ya no estás, digamos, transmitiendo a tu hijo lo que tú crees y quieres que sea importante para él. Claro. Juan, a mí me viene una duda un poco más personal y es que quiero preguntarte, cuando eras más joven, ¿tú tenías claro que querías tener hijos Sí. o dudabas al principio? Yo soy una persona que desde muy joven, quizás por circunstancias personales, he tenido que cuidar de mis hermanos desde muy, y pongo la doble comilla en el muy jovencito, y a mí desde siempre me han gustado los niños, y de explicarles, y de enseñarles, y de siempre. Qué bueno. Sí. Y luego otra duda que me surge, hablando de estos temas, ¿no? De quizás conversaciones que puede tener un padre con un hijo, un padre y una madre, hay ciertos temas que, por ejemplo, se me viene a la cabeza, el tema de la droga, el tema de la sexualidad. Estos temas, si el niño, por ejemplo, el hijo no te pregunta de manera directa, ¿crees que un padre o una madre debería tratarlo con el hijo o simplemente debe ir aprendiendo y tal? Mira, que el niño te lo pregunte de manera directa va a ir en función, literalmente, a tu grado de confianza con el niño. Vale. A mí, uno de mis hijos me preguntó, papá, ¿qué es un orgasmo? Tú imagínatelo, así para cenar, ¿no? Previamente se lo había preguntado a su madre y su madre va y le dice, cuando venga papá te lo explica. O pasasteis la pelota el uno al otro, ¿no? El comodín, ¿no? Totalmente. Pregúntale a tu padre, ¿no? Totalmente. Y ahora tú, pues, tienes que reaccionar con soltura y de manera ágil. Tú ten en cuenta de que el niño necesita solventar esa duda en el momento. Por tanto, te tienes que poner y explicárselo. Y bueno, ¿cómo se hace? Con naturalidad, sin palabrejas, sin rebuscar. Por esto, por aquello o por aquello otro. No le cuentes más porque él tiene ese segundo de duda. Claro. Entonces, si le cuentas más, ya lo abrumas y pierde interés. Y se ha quedado a lo mejor con lo que no es. Qué bueno. Yo para mí creo que uno de los aspectos más importantes dentro de la educación de un hijo es si esa educación se mantiene igual o va cambiando con el tiempo. Entonces, en tu caso, Juan, con tus hijos, ahora que ya son más adultos y tal, tu forma de entender, porque yo esto para mí pienso que, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Desde mi punto de vista, que nunca dejamos de aprender y sobre todo siempre aprendemos de gente que ya ha pasado por ese tránsito, por ese camino, ¿no? Entonces, Juan, desde tu punto de vista, ¿tú has cambiado la forma en la que educas a tus hijos o sigues estando igual pero de una forma distinta? Siempre se va cambiando. Y se va cambiando porque no es lo mismo tu hijo de 10 añitos o tu hijo de 3 añitos a tu hijo de 17. Hay una pequeña diferencia. Pero cuando tu hijo tiene 22, existe otra gran diferencia. Pero cuando tu hijo cumple 27, ya no entras en un debate de explícame. O sea, intercambias opiniones, intercambias diferencias. Entonces, hay veces que esas diferencias, una lo sabe por la propia experiencia de la vida y otras porque las has estudiado. Sin embargo, tu hijo ha hecho una carrera, lleva en el mundo laboral un tiempo y tiene un concepto distinto. Y lo ve todo bajo un punto de vista muy optimista. Entonces, hay que coger y traerlo a tierra. Decirle, oye, sí, tienes razón, pero esto, para llegar aquí, ha de pasar por aquí, por aquí y por aquí. Consecuencias de esta trayectoria, las variantes que te vas a ir encontrando. Por tanto, no es todo tan idílico, claro, sino sencillamente que necesitas que él comprenda también cuáles son esas circunstancias.
con ello no estás intercambiando opiniones con él, pero a la vez estás nuevamente educando sobre los temas que estamos hablando. bueno. Totalmente. Y Juan, un padre, o sea, es decir, siempre se dice que el hijo, de cierto modo, tiene que tener una confianza con los padres y tal, pero, por ejemplo, a mí me pasa que siempre hay una persona, una figura, es decir, o con tu madre o con tu padre, con la cual desarrollas un poco más de confianza, ¿no? ¿Con la figura del padre se debe desarrollar más confianza para ciertos temas o...? Eso no lo decides tú, lo decide el niño. A ver, también es cierto de que el niño tiene que seguir, perdonadme la comparativa, la educación de los niños es como la educación de los animales. Vale. O sea, dirás, coño, está comparando con los animales, con la fiera. Pues sí, analiza los animales. A mí me gusta mucho la zoología, Vale. me gusta mucho el estudio de los animales, me gusta mucho todo lo que es esa fauna. Y no dejo de observar que en todo grupo existe un líder, que no necesariamente tiene que ser el padre, también puede ser la madre. Vale. Normalmente, por el hecho de ser el líder, el niño crea una imagen de persona por encima de. De autoridad. Efectivamente. La figura de autoridad, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿con quién adquiere el niño algo más de confianza? Con el que es menos autoritario. Claro. Que no quiere decir que sea más débil o más blando en el caso del niño, sino sencillamente menos autoritario. ¿Tiene que existir la persona o la figura autoritaria? Yo diría que sí. Qué bueno. O sea, no precisamente porque seas el que imponga los castigos, no sea porque le regañes, no sea por... No. El niño tiene que ver que hay alguien por encima de él, al que tiene que respetar e ir aprendiendo de él y haciendo caso de lo que le dicen, de lo que muestra, de lo que observa de él, para empezar a tomarlo como referente. Si esa figura no existe, mal lo llevamos. El niño hace lo que quiere, el niño no tiene autoridad, el niño va por la vida desobrado porque él se cree el ser superior, y después nos lamentamos, es que mi hijo me ha salido malo. No. Yo siempre pongo un ejemplo. Los niños son un lienzo en blanco. Entonces, ese lienzo en blanco tienes tú que escribirlo. Claro. Por tanto, tus hijos, tus niños, porque no necesariamente tienen que ser hijos, también pueden ser adoptados, por lo que también pasa a ser hijo, pero no es carnal. Claro. Pero tus hijos tienen que atenerse a tu proyecto. O sea, tú quieres esto para tus hijos. Al principio es muy abstracto. ¿Por qué? Pues porque no es lo que tú quieras para tu hijo, sino tu hijo será lo que decida en su vida ser. Tú le vas a estar aconsejando. Claro, tener una guía, ¿no? ¿Perdón? Tener una guía. Es decir. Efectivamente, tú vas a ir diciéndole el qué o el cómo. Tu hijo te va a decir, pues ahora quiero ser notario. Y tú le dices, perfecto, ¿qué tienes que hacer para ser notario? Esto, aquello y lo demás. Te puede decir, quiero ser torero. Y dices tú, perfecto, ¿tienes el valor y el arrojo para ponerte? O sea, todas esas cosas son los proyectos de los pequeños. A partir ya de una edad empiezan a tener las ideas algo más claras. Y luego ya llega un punto en el que él mismo te va a poner en la tesitura preguntándote, ¿qué hago? Tú conoces a tu hijo o te tienes que haber preocupado de conocer a tu hijo. Si lo has hecho de esa manera, pues sabrás aconsejarle qué camino tomar. Qué bueno. Que yo una cosa que a mí me llama mucho la atención y yo creo que va muy a colación de lo que tú acabas de explicar, creo que hoy en día la falta de esa autoridad en las familias es lo que está provocando realmente que haya esa distorsión, que los niños salgan muy problemáticos o que estén carentes de valores o que realmente estén muy mal educados y por lo tanto luego se dé la situación de, oye, es que ha habido un problema en el colegio en el que el hijo ha pegado a un profesor y demás. Juan, ¿tú cómo ves el tema de la figura de los padres? ¿Los padres realmente
son las personas que tienen que ser el ejemplo para el hijo. ¿Tú cómo lo ves? Correctamente. O sea, el padre, la madre, tienen que ser el ejemplo a seguir. Tienen que ser la imagen a la que imitar. Entonces, si ese padre y esa madre, pues en vez de dedicarle al niño esos 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, 24 horas al día, para jugar con él, para cuidarlo, para que si está enfermo estar pendiente de llevarlo al médico, los tratamientos, de cuando el niño está triste porque está triste, de cuando el niño necesita expandirse porque necesita jugar, saber dónde lo tienes que llevar, saber cómo jugar con él, tirarte al suelo como yo he hecho para jugar con los cochecitos con mis hijos en los pasillos, jugar con los Playmobil. Todas esas cosas son las que van marcando ese carácter. Si tú te dedicas a decirles, toma, el teléfono, te pongo unos dibujitos... Esa es muy buena. Yo Claro, te iba a preguntar, claro. ¿qué le diría a todos esos padres que nos están viendo y que dicen, ostras, ante el constante run run del niño, en vez de escucharlo y decir, oye, ¿cuál es la petición que me está... ¿Qué es lo que me está intentando decir? Todos esos padres que directamente le dan el móvil, ¿tú qué les dirías? Tira el teléfono. Directamente. Tira la pantalla. A ver, que todos sabemos que hay momentos en el día, por nuestro trabajo, por nuestro quehacer, por las cosas que tenemos el día a día, que necesitamos momentos de vivir y necesitamos momentos de intervenir en conversaciones con amigos, con vecinos, y tener al niño dando salto a tu alrededor es crispante. Pero volvemos a lo mismo, es tu hijo. Claro. Es ese personaje que está dando saltos a tu alrededor, solamente quiere una cosa, atención. Si tú directamente sesgas esa atención idiotizándolo con una pantalla, ¿qué personalidad te va a dar ese niño? Tú tienes que estar para ir corriendo detrás del niño todo el día. Porque, a ver, tú puedes educar. Oye, tienes que estar aquí quietecito, pero tampoco es un muñeco. Claro. Y ahí hablamos de la imagen del niño pequeño. Cuando hablamos del niño ya de entre los 10 y los 17 años, ya no es tan niño, pero tienes que ayudarlo a participar en conversaciones. Si tú directamente te dices, calladito, tú cuando llegues ahí, calladito, estás otra vez subyugando a ese niño a que no hable, no diga, no opine. Qué El bueno. niño tiene que participar. Cierto es que ante esa situación tú también tienes las riendas del tema. Habrá cosas que sí se pueda el niño decir y otras cosas que no deba decir. ¿Me entiendes? No que no pueda, sino que no deba. Claro. Existe una diferencia. Pero bueno, cuando el niño ya va siendo un hombrecito, hablamos ya de los 17 a un hombre hasta los 30, 34 años, sigue siendo tu niño. Porque para todos los padres siguen siendo tu niño, tus hijos. Que no se te quitan de aquí, que estás pendiente, que estás... Entonces, hay momentos en los que ellos también, por sus circunstancias, se crispan y te contestan mal a ti. ¿Y eso cómo lo palías? Muy buena pregunta. Claro, eso era una siguiente pregunta muy interesante, que es, todos esos retos y desafíos que te han planteado tus hijos a lo largo de tu vida y a lo largo de la suya, ¿cómo has sabido gestionarlo? Y sobre todo, ¿qué es lo que veías tú que subyacía de todo eso? ¿De una mala contestación? ¿De un momento de tensión? Volvemos a lo mismo. O sea, tú vas viendo, tú en tus hijos vas creando un perfil. Son personas que tienen días malos, que tienen días buenos, que tienen días de euforia, que tienen días depresivos. Y muchas veces eso interaccionan con los tuyos. Por tanto, hay veces que se produce un choque. Claro. Entonces, en un choque así, a ver, los padres también tenemos malos días, en el que a lo mejor le dice, esto es lo que hay,
Y punto. Claro. Y cuando dices y punto, quiere decir déjalo ya porque si no la historia va de otra manera. Si no la vamos a liar. Pero, Va a terminar mal la y eso yo lo he hecho y lo he hecho unas cuantas veces. No te voy a decir que lo he hecho mucho porque sería marcarme ahí una medalla que no me corresponde. También tienes que ser lo suficientemente padre para decirle lo siento, me he equivocado. Qué bueno. ¿Mm? Y eso, por ello no dejas de ser menos padre, no dejas de ser menos hombre, no dejas de ser menos persona. Al contrario, tu hijo, aunque parezca que no toma nota, toma mucha nota. Qué bueno. Sí, claro, quizá en el momento, ¿no? De con esa rabieta y tal, dice, una vez ya toma por culo. Totalmente. Está enfadado totalmente. Está claro. Juan, yo te quería preguntar, durante todo ese proceso de educación, sobre todo cuando el hijo es más joven y más pequeño, ¿hay algún momento en el que el padre o la madre deba pegar al hijo para educarle de cierto modo? Mira, no soy partidario para nada de darle un guantazo a un niño. Vale. Pero te digo una cosa. ¿Lo has hecho? No lo he hecho. En ocasiones, Ok. en ocasiones, sí bien vale un guantazo antes que una mala expresión. El guantazo a la media hora se le ha olvidado. La mala expresión le dura toda la vida. Qué bueno. Entonces yo soy más partidario de hablar, discutir, darle un bocinazo y dejarlo callado, aunque a la hora tenga que coger y decir, disculpa, pero no está bien que hagas esto, o no está bien, o lo que has hecho no estaba correcto. También ellos, cuando te ven actuar así, cuando se equivocan, vienen y te dicen, lo siento. Y eso a ti te pone inmenso. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Un punto interesante aquí que yo creo que es el manejo, o sea, fíjate, ¿no? Al final, la sociedad en la que vivimos, el otro día lo estaba hablando con mi padre, un tema muy interesante, en el que hablábamos sobre la frustración y que vivimos una sociedad, Ángel, yo creo que tú y yo nos vamos a sentir muy identificados porque somos de esa generación, en la que queremos todas las cosas de forma inmediata. Queremos la inmediatez y no somos capaces de gestionar muy bien la frustración o que las cosas nos salgan de una forma muy rápida, o sea, lo más rápido posible. Y es que vuestra generación, Juan, yo me dirijo a ti como la generación un poquito más adulta que nosotros, ha sabido llevar muy bien lo que es el ir consiguiendo las cosas poco a poco. ¿Sabrías decirme algún dicho así interesante o algo que pueda ser...? Yo, efectivamente, vuestra generación soy de los que quiero tener barba y la quiero ya. Y si no la tengo, me la pinto, ¿entiendes? Qué bueno. O sea, eso es así. Tú nada más que tienes que ver las generaciones en cantantes, en actores que son capaces de pintarse las cejas y perfilar las barbas porque tienen calvas. Entonces, bajo ese mundo tan artificial, ¿por qué nosotros hemos sobrevivido siendo de otra manera o por qué no casamos también con esa forma de pensar? Cuando nosotros éramos niños, ten en cuenta de que mis padres, por ejemplo, desgraciadamente no tenían el grado de cultura que tengo yo, como yo no tengo el grado de cultura que tiene mi hijo o que tienen mis hijos, ¿no? Entonces, a mí mi padre me decía, oye, tenemos que pues ir a recoger mercancía para el trabajo y te tienes que levantar a las 7 de la mañana. Tú no rechistas, tú te levantabas y te ibas a hacer eso y luego al colegio y seguías trabajando. Llegabas y a lo mejor te tocaba cuidar de tu hermano, hacer los deberes del colegio, estudiar y un largo etcétera. Claro. Igual que nosotros ahora, ¿sabes? Entonces, las cosas nosotros las conseguíamos paso a paso. Económicamente, por ejemplo, en mi circunstancia, no estábamos todo lo bollante que se necesita para poder acceder a todo aquello que nos podía antojar. También éramos 4 hermanos. O sea, imagínate, Claro. trabajaba solo mi padre. Entonces, volvemos a lo mismo. El proceso era más complicado. Yo no puedo llegar a pensar que mi padre es que no quería darnos, ni muchísimo menos. Yo estoy seguro que para él hubiese sido
un logro y un orgullo poder darnos, pues imagínate, lo que hubiésemos pedido. Sí, sí. Pero obviamente las circunstancias mandaban. Entonces nosotros hemos tenido que llevar un proceso de cocinado lento. A fuego lento, ¿no? Efectivamente. No íbamos al microondas y 2 minutos y listo. No, eso era como una cocina lenta, despacio, para que empezase a entrar en ebullición y salía un plato bueno. Qué bueno. También había quien le salían unos platos para salir corriendo. Pero esa es otra historia. Eso ya lo dejamos a otro lado, ¿no? Esa es otra historia. Qué bueno. Juan, a mí me gustaría preguntarte, cuando un hijo empieza a hacerse mayor, ¿no? Y ya entra con esa edad, 16, 17, 18 años, y tiene un momento en el cual tiene que decidir acerca de su futuro. Y entonces ahí hay como un dilema, ¿no? Es decir, la figura de los padres, el hecho de recomendar, por ejemplo, estudiar o prepararse sobre algo, un sector donde pueda tener un buen futuro, o sobre algo que realmente le guste al hijo. Es decir, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se debería de guiar a un hijo? Mira, el padre tiene que pensar que es la vida de su hijo. La tuya ya la has puesto en marcha. Entonces, puede darse la circunstancia de que tu hijo pues, no quiera estudiar, no sirva para estudiar, o sencillamente está en un plan de capricho, no quiero porque me quiero dedicar a otra cosa. Vale. Tú tienes que darle las dos opciones. Esas dos opciones se las tiene que dar de manera que él las vaya asimilando. Se te puede dar la circunstancia en la que pues, tu hijo tenga una mentalidad que quiera hacer algo para él súper importante, pero para ti, que para eso eres su padre, eres mayor, lo has cuidado, lo sigues cuidando, no estás al tanto de redes sociales, pero sí estás al tanto de la vida, le aconsejas, oye, eso sí está muy bien ahora, pero dentro de 10 años no lo sabes. Haz esto porque va a ser la base de tu futuro. Y eso será una rama de discusión. Pero no de discusión en ocasiones acalorada, ¿eh? Pero también te digo de que ahí tienes que estar tú con tu paciencia hecha fuerte para seguir dando respuestas a esos temas. Qué bueno. Y dando respuestas para que tu hijo aprenda, o tus hijos aprendan. Siempre digo tu hijo y no digo en plural, porque cada uno es distinto. Cada uno Claro. asimila las cosas de una manera. Entonces, ¿Te refieres a que cada hijo lo asimile de forma totalmente. Claro. O sea, cada niño va a asimilarlo de una manera. Unos van a querer seguir tu línea de una forma más, digamos, más tranquila, más dócil, pero no menos importante, y el otro va a ser siempre el más impulsivo. Entonces tú tienes que darle, digamos, la rienda en la medida de que te exigen. Entonces, el que te dice, quiero hacer esto, tú le dices, vale, ponlo en marcha, porque no quiero estudiar, me planto, no quiero estudiar, quiero hacer esto. Adelante, ponte. Cuando lleva el primer año te dice, eso es mucho trabajo, estoy cansado, lo siento. ¿Cuánto tiempo duraba esa formación? 2 años. Pues ya sabes lo que toca, terminar los 2 años. Y eso es importante. Claro. O sea, hay otros padres que por tal de no escuchar al hijo, pues hacen lo que sea. Una rienda suelta, ¿no? Dar rienda suelta. Ahí tienes que estar tú también. ¿Por qué piensas que es importante que cuando uno empieza algo tiene que terminarlo? ¿Qué valor o qué reflexión se tiene que llevar el hijo? Porque tú piensas que aquí no nos está hablando solo a nosotros, sino puedes estar hablando un montón de gente que dice, ostras, pues estoy en esa situación en la que mi hijo dice que no quiere estudiar. Y ahora dices tú, ¿le dejo o no le dejo que estudie? Tú cuando vas conduciendo un coche, ¿no? Si tú ahora vas por una carretera, que vas, pues no sé, vas para Sevilla. Y ahora le dices, pues no quiero seguir para Sevilla. Tienes que buscar una dirección, ¿no? O si coges una autovía, tú no paras el coche en medio de la autovía, dejas el coche y dices, ahora me voy andando porque estoy cansado de andar, de conducir. Eso no lo haces, ¿verdad? Claro, no tendría sentido. No tiene sentido. Por tanto, si tú inicias una formación, oye, que a lo mejor a mitad del camino te cansa esa formación o no le ves la proyección, te toca aguantar. Y yo siempre digo que hay que terminarla. Que después la desarrolles o no, eso será cuestión tuya. Pero
Lo importante es precisamente terminarla. ¿Para qué? Pues para que veas las oportunidades que te brinda esa formación que has iniciado. Que realmente, oye, tu planteamiento de vida dice, esto no me lleva a ningún sitio, no me gusta, no lo voy a ejercer. ¿De acuerdo? Pero ya lo tienes. Tú no sabes, sois jóvenes, tú no sabes si dentro de 20 años vas a tener que recurrir a aquella formación que hiciste en su momento, que te da un tema solo de todo el curso que te puede venir bien. Tú no lo sabes. Claro. Totalmente. Y hay una cosa que me dijeron hace tiempo y que le doy muchas vueltas, en la que dice, cuando tú estudias una carrera universitaria y tú te sientas con alguien que no ha estudiado una carrera universitaria, tú estás eligiendo hacer eso. Es decir, el hecho de tú haber estudiado un estudios superiores te pone en una posición de poder elegir con quién quieres tratar, si con gente que tiene estudios superiores y por lo tanto vas a hablar ese lenguaje porque lo has estudiado, pero también te da la opción de hablar con gente que no ha estudiado. Entonces, para mí yo veo que la educación, no sé cómo lo ves tú, Juan, yo creo que la educación es que te da opciones. Efectivamente, pero, a ver, vivimos en una sociedad en la que tenemos que alternar con todo tipo de personas, o sea, con un decano de la universidad, ¿no? Como con un señor que no ha estudiado, que, oye, con todo mi respeto a los camareros, con todo mi respeto a aquellas personas, y no quiero que aparezca como el hecho es de menospreciar a un camarero, aquella persona... A todos los mileuristas. Aquella persona que no ha desarrollado unos estudios. Pero tú vas a tener que, digamos, alternar con todos ellos. En esta sociedad en la que vivimos una sociedad de titulitis. Hoy en día, si no tienes un título, eres de segunda categoría. Por tanto, obligación, si emprendes un trabajo, emprendes un camino hacia una carrera, un título universitario o termínalo. Ya lo tienes. Tienes una categoría, te has labrado ya una categoría dentro de tu profesión. Que te vuelvo a decir lo mismo. Igual mañana dices, la aparco porque ahora me voy a ir, compro una finca y voy a sembrar tomate. Perfecto. Si eres capaz de venderlos todo y con ello conseguir que tu vida sea lo que tú quieres que sea, chapó, bendito sea tu postura y tu decisión. Pero tienes ahí que mañana te hace falta cambiar y dices, no, pero yo tengo el título D. Qué bueno. Sí, eso es importante. Eso es importante. Igual que los másteres. Perfecto, el máster no es más que, digamos, un reacondicionamiento de lo que has estudiado. ¿Para qué? Pues porque eso lo que va a sugerir a aquella persona a la que tú le presentas ese máster, va a decir que este señor, pues, lo que ha estudiado se ha empoderado con esa circunstancia, se ha puesto en su sitio y está en disposición de abarcar el puesto al que se presenta. Qué bueno. A mí me gustaría preguntarte, Juan, sobre el tema de, bueno, últimamente cada vez más vemos a padres que se divorcian. ¿Crees que este suceso en la vida de un hijo puede afectar? Es decir, ¿afecta que te estés 15 días con tu padre, 15 días con tu madre o de cualquier Acabas forma? de hacer una expresión que, bueno, que dependiendo de los padres puede ser o no un suceso. A ver, no tiene por qué ser un suceso. Son un hombre y una mujer, Vale. que se han comprometido en un momento dado en mantener una vida conjunta. Vale. ¿Vale? Han tenido sus hijos, pero mañana, por las circunstancias de la vida, cualesquiera que sean, sin entrar en pormenores, toman caminos distintos. No tiene por qué haber una diferencia entre un hijo de un padre divorciado y un hijo de un padre no divorciado. Pero eso lo tienen que tener claro los dos, papá y mamá. Claro. En el momento que se usa al hijo como arma arrojadiza, estás provocando un suceso. Qué bueno. Claro, al final yo lo que veo aquí es que los padres, como no tienen esa parte resuelta, ¿no?, de ese problema, ¿no?, que causó la separación o divorcio,
intentan utilizar los hijos, como Juan muy acertadamente dice, es como arma arrojadiza. Entonces, ¿qué ocurre? Total. Que los primeros que lo padecen son los propios hijos. Claro. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que haber? Pues un pacto tácito en el que dices, oye, pase lo que pase, esta parte del centro, que son los hijos, son intocables. Totalmente. Y sobre todo, para mí una de las cosas que pienso que tendría mucho sentido es que ninguno de los padres critique al otro cuando el otro no está. Porque eso pone en una tesitura al hijo en el que uno valora al padre según lo que le está diciendo la madre y la madre valora... Entonces, se gesta una situación un poco complicada. En una situación como esa tienes que hacer un doble ejercicio de pedagógico con tu hijo. El que ya has hecho cuando estabas en pareja y el que tienes que hacer para limar esas asperezas y esas astillas que van a salir de esa ruptura. Qué bueno. Obviamente, papá no deja de ser papá y es la mejor persona del mundo, igual que mamá sigue siendo la mejor persona del mundo. Solamente que deciden pues rehacer sus vidas de otra manera. También te digo una cosa, el ejemplo que seas capaz de dar tú como padre divorciado, separado y demás, es vital. Claro. Vital. Totalmente. O sea, ahí ya no examinas a tu hijo, te tienes que examinar tú. Y eso es muy importante porque no todo el mundo lo comprende de la misma manera. Qué bueno. Vale. Juan, una cosa que yo creo que la mayoría de padres delegan, y creo que es un error muy grande, es delegar la parte de la educación en los profesores y en los tutores. Yo para mí pienso que es un error, ¿vale? Desde mi punto de vista, y es por lo que me han inculcado mis padres y todo lo que yo he visto. Aquí yo tengo una postura que creo que vamos a compartir, y es que el niño tiene que venir aprendido de casa. Es decir, hay una serie de cosas que el niño tiene que venir aprendido porque si lo delegan todo al colegio tienen un problema. ¿Tú qué piensas alrededor de esto? Vamos a ver, los padres te van a formar como persona, los profesores te van a culturizar. ¿Qué quiere decir con eso? Tú vas a ser Diego con profesor o con tu padre, pero tu padre a lo mejor no va a ser capaz, no va a poder o va a considerar que no es necesario formarte en estudios. ¿Por qué? Pues porque para eso está el profesor. El profesor tiene que ser otra persona, otro elemento dentro de la ecuación importante al que se le debe máximo respeto, por muy hijo de su madre que sea, y eso lo ponemos entre paréntesis, por muy hijo de su madre que sea, necesita máximo respeto. Si tú eres un alumno que vienes con lo que hemos hablado antes, con la formación de tu casa, que ya hemos hablado antes, vas a ser capaz de hablar con tu profesor de aquellos temas, no ya, digamos, educativos que no comprendas, sino como persona, con el que rozas con ese profesor y te va a escuchar de manera totalmente distinta a que si le hablas en plan, digamos, mal educado. Claro. Hombre, totalmente. Cuando tú pierdes la forma ya está todo perdido. Por tanto, esa parte, volvemos otra vez a la primera parte, al primer ramal. Tu hijo ha de ir formado como persona educada, sabiendo hablar y sabiendo dirigirse, tiene que salir de casa. Y luego su profesor es el que lo va a formar intelectualmente. Sí, en todo lo que es la parte académica. Claro. Efectivamente. Y lo profesional, claro. Totalmente. Me gustaría preguntarte, Juan, cada vez vemos más lo que son la figura del padre superprotector, ¿no? La superprotección que se lleva hacia los hijos. ¿Cómo se puede enseñar realmente a un hijo a que sea independiente? Es decir, que tome sus propias decisiones, aparte de que, lógicamente, con cierto respeto. Mira, Ángel, como yo te digo, yo he tenido dos. Cada uno ha sido un trasto a su manera. Vale. Yo entiendo que los niños se tienen que caer para saber lo que es el dolor cuando me doy una leche contra el suelo. Buenísimo. El niño tiene que saber correr,
tiene que aprender a subirse en los sitios. Porque volvemos a lo mismo, el niño es un elemento que está empezando a vivir y tiene que encontrar y analizar sus capacidades. Soy capaz de subirme en un banco, soy capaz de subirme en una jardinera, tengo el riesgo de caerme. Si me caigo, te lo dije. Claro. Te vas a caer, te lo dije. ¿Vale? Entonces, si tú por el contrario, no te subas al banco, yo te subo. No te subas, yo te subo. El niño va a decir, vale, como todo me lo solventa mi padre o mi madre, pues ya no me preocupo. Hago lo que me da la gana. Claro. Cuando el niño se cae una vez, se hace un esollón en los brazos, las manos, las rodillas, viene llorando, y tú le vas a decir, te he dicho que te ibas a caer. Al siguiente día, tiene más cuidado cuando corre. Totalmente. Yo creo que, totalmente. Yo creo que habrá muchos padres que están empezando a tener sus primeros hijos. Mira, fíjate, hace poco un amigo nuestro decía, Diego, tú estás en la edad de empezar a casarte y tener hijos, y yo en la edad de divorciarme. Entonces, es muy bueno, ¿no? Porque tenemos una diferencia interesante, y es, para todos aquellos padres que están empezando a tener su primer hijo, ¿qué les dirías cuando dicen, no sé por dónde coger al bicho este? Es decir, no sé por dónde empezar, estoy muy perdido. Diría que lo quiera mucho, porque se escuchan tantas cosas por ahí que dices tú, madre mía. Que lo quiera mucho y que se preocupe de ir formándolo, a la vez que te vas formando tú. Yo te digo una cosa, yo llegaba a mi casa de donde estaba trabajando y yo le decía a la madre, de bañarlo me encargo yo. Entonces yo tenía que llegar a mi casa a las 9 de la noche, salía a lo mejor a las 8:30, 9 menos cuarto, para llegar a la casa y ya estaba el niño preparado para bañarlo. Y yo bañaba a mis niños, siempre. ¿Y eso por qué? Me gustaba ese contacto, esa relación, ese cómo el niño te mira cuando lo estás bañando, cuando el niño se pone a jugar en el agua. Todo eso son experiencias que a ti, por lo menos a mí, me han llenado siempre. Qué bueno. Me han llenado siempre. Entonces, después, mientras mi mujer preparaba la cena, pues yo le daba el biberón, lo cambiaba, le ponía su pijama, tal. O sea, yo con mis hijos siempre he estado muy, muy implicado. Quizás a veces hasta de más, pero no mimándolos y protegiéndolos en demasía, sino en formarlos, en ayudarlos a subirse en las bicicletas, a ayudarle a quitarle los ruedines de las bicicletas, a levantarlos cuando se han caído, a cuando alguno se subía en el monopatín y se caía y lo levantaba, y todas esas circunstancias. Yo siempre he estado ahí. Qué bueno. Y a mí me gustaría, Juan, que hiciésemos como un mini viaje al pasado, es decir, cómo era ese Juan de antes de tener tus dos hijos y cómo es el Juan de ahora. Es decir, tú como persona, tus valores y tu educación como tal, ¿ha cambiado después de tener dos hijos? Volvemos a lo mismo. O sea, mis valores siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que he tenido que aprender a difundirlos, a plasmarlos en los niños. Por lo mismo que te he dicho antes, tengo dos, cada uno de una condición, dos que para mí son ejemplares. Y te digo una cosa, no hay cosa más orgullo que te puede tener un padre que alguien de fuera te diga, chapó, tienes unos hijos súper educados. Eso te pone que necesitas 3 tallas más de camisa. Una XXL, ¿sabes? Entonces, a ver, de mi época de soltero, sin niños propios, y hago un matiz con ese de propio, porque no tenía niños, pero tenía sobrinos. Claro. Y te digo una cosa, ¿sabes qué coche iba con 4 o 5 niños siempre cuando salíamos en familia? ¿Qué coche era el que llevaba 4 o 5 niños? ¿El vuestro? El mío. Está claro. El mío, ¿sabes? Claro. Y las preguntas se van repitiendo, casualmente se van repitiendo. Oye,
Tito, ¿y tú por qué tienes bigote? ¿Entiendes? Porque la va por ahí. Y bueno, pues eso, mi sobrino es un encanto, que además hoy en día, pues creo sentir que me tiene como un referente. Sí. Y a mí me encanta que sea así, ¿no? No porque haya hecho nada especial, porque no he hecho nada especial, sencillamente insistiendo en lo mismo, dar a cada uno la parcela que le corresponde. Que igual me he equivocado en 1000 cosas, seguro, porque no tengo la panacea para Claro. ser el perfecto, la persona perfecta de estos temas. Pero si he caído en algún error, no ha sido aposta o pensando lo quiero hacer, no. Ha podido ser un poco por las circunstancias. No hay un tutorial, ¿no? No, hay un paso a paso. Un tutorial en YouTube. Oye, igual que los niños no vienen con manual de instrucciones, Los padres tampoco. los padres Los padres tampoco. Qué bueno. Juan, para ir finalizando el vídeo, nos encantaría hacerte una pregunta que yo creo que tus hijos van a ver este vídeo. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Oye, yo he querido hacer las cosas por este motivo. Yo no pretendo que se me recuerde por lo que he hecho, sino por lo que he transmitido. Yo pretendo que a mí se me recuerde porque mi padre ha sido capaz de, en X tiempo, llevarme a los sitios que yo más insospechado. Niños de su edad jamás habían ido a ciertos sitios y su padre sus vacaciones las ha hecho con sus hijos, sus padres, y perdona que hable en primera persona, pero siempre tengo que actuar y hablar en las personas que corresponden, que son su madre y yo. Sus padres hemos ido con los niños a todos lados. ¿Tú sabes el orgullo que siente un padre cuando sus hijos, que ya son mayores, te dicen, vámonos de vacaciones? Ostras. Claro. Vámonos de vacaciones. A ver, hoy, Claro, ¿qué es al niño? revés, ¿no? Claro, a ver, ¿qué niño con una edad entre 22 y 30 años le dice a su padre cuándo nos vamos a ir de vacaciones? Te dicen, Total. ¿yo con mi padre? ¿Qué dice? ¿Entiendes? Total. Déjalo, ¿no? Totalmente. Ahí está. Entonces, hemos procurado siempre divertirnos al máximo con los niños. ¿Y qué quiero o qué me gustaría? Pues sencillamente esto, que lo que se le ha transmitido les sirve y les pueda seguir sirviendo para su futuro y que luego ellos sean capaces de transmitirlo a los suyos. Con eso nos damos por satisfechos. Qué bueno. Bueno, Juan, para ir terminando, me gustaría hacerte como una última propuesta o pregunta, en la cual, bueno, yo creo que todos sabemos que cada vez se tienen menos hijos en España, o sea, eso es un dato, es así, Es un hecho, sí. es un hecho. Y yo te quería animar a que mandases un mensaje a cámara a todas esas personas que están ahí dudando entre tener un hijo o no tenerlo, ¿qué ha supuesto para ti el hecho de tener un hijo y que ellos pueden llegar a tener en un futuro? A ver, es lo que os he comentado hace un momentito. Mi hándicap era que a mí los niños me han gustado siempre. Vale. Eso, empezando de ahí. Tenía muy claro que con uno solo no me quería quedar. No. O sea, eso es sencillamente y tiene su explicación lógica. O sea, tú con uno lo malcrías. Con dos divides ese querer, Claro. esa ambición, ese dar, lo divides entre dos. Entonces, yo tenía claro que con uno no me quería quedar. Entonces, nació el segundo y perfecto. Entonces, ¿qué le diría a esos padres? Hombre, a ver, tienen que tomar la decisión por sí mismos. Yo quiero tener un hijo, pero no para que me lo críe el abuelo, no para que me lo críe mi hermana, no para que me lo críe... No. Para mí siempre ha sido muy importante que criar y educar a los niños era una labor de sus padres. Y como tal, oye, ¿que hemos tenido ayuda de los abuelos? Totalmente, porque volvemos a lo mismo, los horarios habría que cumplir en los trabajos. Claro. O sea, una dedicación plena dentro de
márgenes que conlleva y que te permite el trabajo. Pero hoy en día hay muchas veces en lo que hay padres que dejan a sus niños con los abuelos y los dejan el lunes y los recogen el viernes. Entonces, eso no es educar a tus hijos. Claro. Entonces, si tú quieres tener hijos, tienes que ser consecuente con lo que es. Tú vas a traer una persona al mundo a la que tienes que formar, educar, querer como nada en el mundo y convertirlo en una persona importante, al menos para ti. Que siendo así ya tenemos suficiente. Entonces, ¿qué decir a esos padres? Pues bueno, que sean consecuentes con lo que quieren. Que no es el hecho de decir voy a tener un hijo para perpetuar mi nombre, perpetuar mi dinastía, no. Porque lo quieres, porque lo necesitas, porque no hay que dejar de reconocer que hay padres que necesitan tener hijos, porque si no, no se sienten realizados. Y eso es un hecho. Que no se dice mucho ahora, cierto también, no se dice. Yo no necesito tener un hijo. Claro. No. Entonces, un hijo pues es una obligación para aquel que realmente lo siente como tal. Qué bueno. Vale, última pregunta. Tú sabes, Juan, que este es un canal de emprendedores, de empresarios, de ahí más allá del emprendedor. Y como es lógico, tenemos aquí delante, Juan es empresario, tiene una empresa junto con su mujer. Con lo cual, vosotros cuando en su momento decidisteis montar un negocio, emprender, ¿cómo fue ese momento de gestionar toda esa incertidumbre? Decir, ostras, ¿y si sale mal? ¿Y si hay algún problema? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué le diría a todas esas personas que dicen, ostras, quiero emprender, quiero montar algo, pero tengo hijos? O sea, no puedo arriesgar tanto, porque vosotros lo hicisteis. Sí, vamos a ver, mira. Esto no hay una frase, no hay un consejo práctico y que sea extensible a cualquier persona. El motivo por el que dices voy a emprender es solamente uno: voy a salirme del sistema general en el cual dependo de una nómina, o dependo de una nómina y unos incentivos, o dependo de una organización, ¿vale? O de un organismo, mejor dicho. Cuando te decides a ponerte en marcha y emprender, es porque vas a trabajar para sacar adelante ese proyecto, ¿no? Entonces, obviamente, inicias el proyecto, tú tienes tus hijos y te pones en marcha con muchas incertidumbres. Sí, con miedos, mucho, por eso mismo, pero volvemos a lo mismo. Si eres una persona que eres trabajador, que no te preocupa el trabajo, el que sea, si emprendes es porque es algo de voluntad propia. Los otros trabajos están ahí. Lo mismo como fue mi caso, vendía equipos telefónicos, que vendía sistemas ofimáticos, que después me puse a vender inmuebles. Entonces, lo que hay que tener es esa gana de avanzar y de ampliar tu horizonte. Mucha gente te dice, ¿tú le vais a dejar el negocio a tus hijos? No. Yo no voy a transmitir el negocio. Aquel que quiera hacerse cargo, y además, eso fue condición número 1 a la que llegamos. El acuerdo, tanto mi mujer como yo, llegamos al acuerdo de nosotros vamos a crear un negocio para nosotros. Mañana, el que quiera quedarse y seguir con él, lo tendrá. Se lo transmitimos. Que ninguno quiere, se baja la corredera y se acabó. Qué bueno. No es el proyecto para mis hijos, no. Volvemos a lo mismo. Mis hijos tienen sus proyectos y si yo los puedo ayudar a que los pongan en marcha, lo haremos. Si su madre está exactamente igual, a full con ellos para que pongan en marcha sus proyectos. Con ello, porque tengamos una empresa, no queremos condicionarlos a que tienen que seguir con ella.
No, no hay nada más frustrante que tener que obligar. No. Yo, cuando llegue el momento, diré, señores, aquí está la llave. Me jubilo, hasta luego. ¿La queréis? No, pues vale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan, ya hemos terminado el podcast y siempre nosotros decimos dos preguntas o decimos dos cosas, que es ¿qué nos quieres preguntar? Y dos, ¿a quién traerías al podcast? Bien. ¿A quién tengo dudas? Sí. ¿A quién tengo dudas? De todas formas, me tomo esos segundos que me quedan para Sí. pensarlo. Muy bien. Una pregunta a vosotros. ¿Os sirve o ha servido esta información, esta breve charla que hemos tenido? ¿Os ha servido para algo? Para mí, si tomáis nota de un 1%, me doy por satisfecho. Hombre, yo creo que totalmente, o sea, al menos por mi parte, al final reafirmo un poco las creencias que yo tenía sobre este tema, sobre el tema de tener hijos y tal, porque yo concuerdo con el 99% de cosas que has dicho y, sinceramente, a ver, todavía no estamos... Bueno, yo no estoy en la todavía, pero... ¿Cómo que no? Oye, Celia, ya sabes. Diego le toca yo mismo. Qué malo. Pero la verdad que a mí me ha encantado y sin duda cuando llegue el momento de dar el paso y de dar en las circunstancias, pues totalmente. Sí, yo en mi caso, como... Bueno, llego ya mismo, ¿no? ¿Qué dice, hombre? Todavía queda. Lo peor es que luego no escucha, de verdad. A ver, yo estoy muy de acuerdo con él porque, sobre todo, me parece Juan una persona con mucho sentido común y yo, para mí, siempre, vamos, es una persona muy cercana que la he admirado siempre y es por la capacidad de transmitir ese sentido común a las cosas y de aterrizar cosas. Tú dices, vamos a ver, si yo quiero tener un hijo no es un juguete, un hijo es una responsabilidad que tiene que tener y, sobre todo, que salga de la voluntad, que no sea algo que es algo emocional tuyo que tiene que cubrir un hijo, no, tiene que nacer de la voluntad de decir, oye, me encantaría traer una vida al mundo y con todo lo que implica traer una vida al mundo, que no sea esto una idea feliz. Entonces yo creo que todo aquello que se haga desde la responsabilidad, que es lo que creo que nos ha estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Hacer las cosas con responsabilidad, creo que bajo ese paraguas el resto de cosas van a salir bien. Entonces, para nosotros, chapó y ha sido una absoluta experiencia, de verdad, y espero que a la gente que haya visto este podcast haya cogido papel y boli y le haya resultado interesante. No te libras, Juan. ¿A quién traerías el podcast? Pues mira, yo sí traería, se lo diría, a un buen amigo mío, que se llama Tomás de Cózar, empresario también tiene 2 hijas, y las circunstancias van a ser similares, pero no iguales. Entonces, lo invito. Juan, tienes que hablarle a la cámara y decir, Tomás, quiero que vayas al podcast. Amigo Tomás, te invito a que estos señores te hagan un podcast y informes de lo que tú quieras, de tu familia o de tu trabajo, que me consta de que es importante y que además lo sabes llevar muy bien. Te espero. Fantástico. Pues nada, esperemos que tengamos una charla con él también. Totalmente. Está guay. Sí. Pues nada, Juan, muchas gracias por tener esta charla con nosotros. La verdad que a mí personalmente me ha gustado mucho. No sé, así yo creo que... No, totalmente, vamos. Sí. Y... La verdad es que me ha recordado mucho a mi padre, tío. Sí, la verdad que sí. Fíjate. Totalmente. Pues bueno, señores, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadnos qué os parece en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.